¡Hola! Mi nombre es Jorge Martínez, yo soy ingeniero de aviones, ya lo sabéis. Seguimos con el temario de mecánica de fluidos, en concreto con las ecuaciones generales que nos permiten describir cómo cambian las magnitudes de un fluido. Habíamos visto la de la masa, conservación del momento lineal, conservación de la energía, y ahora toca la del momento angular. Es cierto que esta no la había mencionado cuando introduje las ecuaciones generales, pero bueno, así también practicáis vosotros sobre cómo obtener esta ecuación. Vamos a ver. El momento angular, la derivada del momento angular con respecto del tiempo, de acuerdo al cambio en el momento angular, sabemos que es la sumatoria de momentos, ¿no? De momentos o de torques, también se le conoce así. Al momento ejercido por una fuerza le podemos llamar torque. Pero claro, nosotros hemos aprendido a escribir esto, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias al teorema del transporte de Reynolds. Importante mirarse ese vídeo si queréis entender lo siguiente. ¿De acuerdo? Pues vamos a escribir esto en función del teorema del transporte de Reynolds. Nuestra magnitud, el momento angular. El momento angular sabemos que es un vector que se puede escribir como el brazo de giro por el momento lineal. Queda de la siguiente forma y al dividirlo entre el volumen obtenemos lo siguiente. La masa, al dividirla entre volumen, queda como la densidad y por lo tanto ya la tenemos expresada de la siguiente forma. Finalmente, sustituyendo esta expresión en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, obtenemos la siguiente parte, donde recordemos que la integral 1 es el término temporal y se anula cuando el volumen de control es estacionario y por lo tanto no existe el diferencial de volumen y por lo tanto se anula, nos la cargamos. Bien. Continuamos con la integral 2, que puede anularse cuando la velocidad del fluido entra en contacto con una pared y se produce la condición de adherencia en la cual tanto la velocidad del fluido como la velocidad de la pared son la misma. Mejor dicho, la velocidad del fluido adquiere la velocidad de la pared y por lo tanto se cancela. También es posible que por condiciones de producto vectorial o producto escalar esta integral quede anulada en ciertas superficies. Esto es la superficie total. Luego ya vemos que se puede desglosar en las superficies que componen el volumen de control. Claro, pero esto lo tengo que igualar a algo. ¿Y a qué? Pues precisamente a la suma de momentos, que se puede expresar como el brazo de fuerza por la fuerza aplicada. Conocemos las fuerzas que actúan sobre un fluido, que serían las fuerzas de volumen, y lo que conocemos como fuerzas de superficie. En las fuerzas de superficie teníamos las fuerzas debidas a la presión y las fuerzas debidas a la viscosidad. En las fuerzas de volumen simplemente tendríamos las fuerzas másicas que se llaman, ¿no? Cualquier fuerza externa que pueda actuar sobre el volumen que ocupa ese fluido. En definitiva, nos queda la misma expresión que para la ecuación del momento lineal, simplemente que multiplicada, en este caso, por el brazo de la fuerza que actúa. ¿Cuándo se van cada una de las integrales? Pues bueno, la integral 5 suelen decirme o bien que se desprecian las fuerzas másicas o, pues bueno, en este caso, que el producto escalar valga cero, es decir, que las fuerzas máxicas actúen sean paralelas a R, ¿no? Luego, ¿cuándo se me tacha la integral 3? Pues bueno, cuando la presión en esa superficie es igual a la atmosférica, ¿no? O a la presión del ambiente. Aquí es cuando se van a ir y esta se nos va a ir la integral 4, la del tensor de esfuerzos viscosos, cuando nos digan que es uniforme. Si la velocidad en esa superficie, aquí no os olvidéis de poner esto, sobre la superficie por la que está entrando el fluido es uniforme, entonces el tensor vale 0 y esta integral queda anulada. También deciros que en las integrales, y recordaros, tanto en este caso, si integramos la suma de todos estos vectores, ¿qué pasa? Que se cancelan. Una integral, recordaos que no es más que una suma de elementos muy pequeños, pero que por muy pequeños que sean, pueden anularse. ¿De acuerdo? Como también en este caso. Así que nada, dicho esto,
Lo siguiente que vamos a ver va a ser la ecuación de Bernoulli. Y finalmente nos vamos a poner con los ejercicios, los queridos ejercicios que tanto estáis esperando. Así que nada, suscribíos para no perderos nada y un saludo.